activado el audio. Espérate, que no escucho. Hola, ¿me escuchas? Sí, hola, buenas. Esperamos los 2 minutos para que entren todos, o la mayoría, Dale. y empezamos. Les recuerdo las normas. Vamos a mantener los micrófonos apagados. Pueden hacer preguntas tanto por el chat o por el icono de la manito alzada. Una vez pulsen el icono, le doy la oportunidad de hablar. En ese momento activan el micrófono y así hacen su consulta. Sí, pues, un minuto. Bueno, creo que podemos ir empezando. Está admitir. Momento. Sí, bueno, buenísimo. Ya podemos ir empezando, ya creo que entraron la mayoría. Los que siempre los que siempre nos encontramos aquí. Buenas tardes para todos. Voy a ir agregando, bueno, mientras van llegando los otros, pero bueno, ya creo que estamos la mayoría, así que podemos ir empezando, ¿sí? El tema que Cárcel Center, Miguel, no está abierto. El Cárcel Center no está abierto, está cerrado, por lo menos aquí el de Buenos Aires. No sé el de Córdoba. Entonces, sí, bueno, el tema que nos trae hoy aquí, en esta sesión digamos, de webinar que estamos haciendo, o el objetivo de esta sección es tener un básico como para poder entrar a leer los planos eléctricos. Y entonces, bueno, vamos a dar un poquito de teoría de electricidad, por eso también les dije que era electricidad básica, para poder, con el fin último de poder leer los planos eléctricos, al menos de las que son las HD y línea K en este curso, y a ver si podemos entrar un poquito en el plano eléctrico mañana de las HDS, ¿sí? Los temas que vamos a estar viendo hoy van a ser, obviamente, qué es la electricidad, el uso del multímetro, y por último, lo que es planos eléctricos, que sería como que lo más importante, ¿sí? A lo que me gustaría que más se llevaran. Seguimos admitiendo gente. Entonces, bueno, para empezar el webinario, vamos a ver qué es la electricidad y obviamente para hablar de electricidad tenemos que irnos a lo que es el átomo, ¿sí? El átomo es la unidad fundamental de la materia. Se dice que es lo más pequeño. Obviamente, este modelo tiene muchos años, ya se ha ido un poco más abajo y está la mecánica cuántica, la física de partículas y unas partículas más pequeñas que esto todavía. Pero esto sigue siendo la base del estudio y sobre todo la base de todo y sobre todo de la parte eléctrica, ¿no? La base del estudio. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que observar es la composición de nuestros átomos. Tenemos un núcleo que vamos a tener en su núcleo, va a contener este átomo, va a contener tanto protones como neutrones. Y alrededor, como que si fuera un planeta, van a estar girando los electrones. La importancia de acá, o del átomo, es la carga que tienen cada uno de ellos, ¿sí? Por eso tienen también hasta un nombre diferente, ¿sí? Los protones siempre van a estar cargados de forma positiva, los electrones negativa, y los neutrones no tienen gran importancia porque no tienen ninguna carga. Entonces,
Cuando hablamos de electricidad, hablamos de un flujo de carga, ¿sí? Un flujo de electrones. Se vendría siendo la electricidad. Para ello tenemos que tener en cuenta que existen la ley de las cargas eléctricas, ¿sí? Eso indica, o me puede indicar cuando un electrón está cargado de forma positiva o forma negativa. Y es cuando, fíjense acá, que los protones se repelen, neutrones se repelen, pero cuando tienen una polaridad inversa, se atraen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que los materiales se cargan de forma positiva o de forma negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los neutrones, bueno, toda la naturaleza busca como que su equilibrio y el átomo siempre va a tener o va a buscar tender a tener la misma cantidad de protones y de neutrones. Si se le aplicase alguna energía que sacara un protón, ¿sí? Un electrón, perdón, de la órbita, generalmente son los últimos, me va a quedar un material que no está en equilibrio. Entonces va a quedar o positiva o cargado de forma positiva o cargado de forma negativa en caso de que le falte un protón, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Para que haya un flujo de electrones, tenemos que tener átomos que permitan que se les arranque un electrón. Por eso hay una diferencia y vamos a poder ver o tener materiales aislantes o conductores. Los átomos, mayormente, sí, que son aislantes, tienen más de 7 electrones en su última capa. Siempre los electrones que van a circular o que se pueden robar de forma fácil están en la última capa. Pero por lo menos, como vemos aquí, este átomo de argón tiene 8 electrones en su última capa. Sería un material aislante. ¿Por qué? Porque hay que aportar más energía o que hay que introducirle más energía para poder liberar ese electrón. En cambio, los conductores se liberan más fácilmente, pero es porque en su última capa tienen un electrón solitario. Entonces, esa sería la diferencia entre un material aislante y un material conductor, ¿sí? El cobre, el oro, la plata, generalmente tienen un solo electrón. En cambio, los materiales aislantes tienen mucho más electrones que hacen menos viable que haya un flujo, ¿sí? Ellos están bien equilibrados en sí. Entonces, para generar la corriente eléctrica, los electrones deben siempre desplazarse en una sola dirección, ¿sí? Mientras que no le pongamos polaridad a un material conductor, los electrones se van a comportar de manera errática. Entonces, para crear esa corriente eléctrica, o esa corriente de electrones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es aplicar cargas con diferente polaridad, ¿sí? Con lo que le había comentado anteriormente, si tenemos cargas con polaridad negativa, van a repeler los electrones de una punta, y si tenemos otra polaridad positiva, los electrones van a sentirse atraídos. Y bueno, esa es una de las cosas que a veces causa un poco de confusión también, porque los electrones o la corriente se mueve de negativo a positivo, pero en general se toma por convención, por ser más fácil las matemáticas y porque se descubrió esto después que se puso esa ley, se dice que el flujo de corriente es de positivo a negativo, pero en realidad es al revés. Eso para que lo tengan en cuenta de forma, como un dato ahí extra, ¿sí? Entonces los electrones siempre van a estar atraídos hacia los polos negativos, ¿sí? Seguimos un poquito más adelante.
Y entonces, bueno, ese flujo de corriente tiene diferentes magnitudes o unidades que podemos ir midiendo, ¿sí? Como puede ser la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia. La tensión, pues, la diferencia de potencial que se crea a desplazarse una corriente eléctrica. Este concepto es un poco complicado, pero cuando termine de repasar lo que es la corriente y la resistencia, vamos a ver estos grafiquitos para entenderlo mejor haciendo una analogía con este sistema de agua, ¿sí? Entonces, la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan en un punto dado por segundo, ¿sí? Se miden amperios. La cantidad de electrones que pasan en un punto dado sería, o la cantidad que se determinó fue el Coulomb, ¿sí? El Coulomb comprende 6.8 trillones de electrones, más o menos así, una cantidad masiva de electrones que pasan en un punto por un segundo, ¿sí? Entonces, un Coulomb por segundo sería igual a 1 amperios. Y la resistencia, como ya le habíamos comentado anteriormente, es la oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Y viene dado por los materiales. También por los materiales podemos tener la diferencia también nos representa o tenemos, nos afecta la resistencia, lo que son los largos de los cables, porque mientras más largo, más potencia, más, digamos, más largo es el recorrido de los electrones, también lo que son los diámetros de los cables, ¿sí? O de los materiales, entonces son factores también a tener en cuenta allí. Como les venía diciendo, estos conceptos son mucho más fáciles si hacemos una analogía con estos gráficos, con estos dibujos que tenemos acá. Fíjense que en el primer dibujo, un modelo hidráulico, vamos a tener un tanque A y un tanque B, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vemos aquí es que entre cada tanque vamos a tener una diferencia de nivel. Si lo llevamos a la parte eléctrica, vamos a ver que aquí vamos a tener un punto A y un punto B. Vamos a tener un punto que está bien cargado de átomos, ¿sí? Y un punto E que no tiene tanto, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un punto y otro va a ser la diferencia de potencial o el voltaje, ¿sí? Como vemos acá, si interconectamos este modelo hidráulico con una tubería, el agua va a tender a pasar de forma que en cierto punto va a buscar el equilibrio y vamos a tener la misma cantidad de agua tanto en el lado A como en el lado B. ¿Sí? Entonces, para yo evitar eso y ver que el agua siempre me esté corriendo en este sentido, ¿qué tendría que hacer yo? Instalar una bomba, ¿sí? En este caso, vemos acá el eléctrico teniendo nuestro punto A, nuestro punto B. Entonces vamos a ver que los electrones van a empezar a desplazarse del punto A al punto B porque tenemos mayor cantidad en este punto, ¿sí? De forma que llenen el B, ¿sí? Pasa lo mismo con el agua. Si no hacemos nada, va a llegar un momento que quede bastante equilibrado y busca su equilibrio. ¿Cómo rompemos eso? Poniendo un generador o haciendo que circule, para que circule las cargas eléctricas, ¿sí? La otra cosa que podemos ver acá sería la resistencia. Imaginemos que ponemos tal vez una válvula acá que impida el paso de corriente, ¿sí? Eso aplicaría como una resistencia. En este caso vamos a tener una carga eléctrica que va a hacer, en este caso, de la resistencia eléctrica para entonces termina siendo esa carga un trabajo, ¿sí? Si no tenemos una resistencia, todos estos electrones se van a querer ir de una sola vez hacia el punto B y seguro van a causar un daño en el conductor.
Espero que lo hayan entendido, sobre todo el concepto de voltaje es un poco complicado, pero bueno, aquí está claro que es la diferencia entre un punto A y un punto B, el nivel de carga, ¿sí? La diferencia del potencial. Entonces, bueno, seguimos adelante. Y para que un circuito pueda existir, o para que haya un circuito, ¿sí? Deberíamos tener entonces un generador, ¿sí? Que tenga diferentes polos y el circuito debería estar cerrado, ¿sí? Esas deberían ser las dos condiciones para que circule o que haya un flujo de corriente, ¿sí? Tengamos polaridades inversas para darle un sentido a la corriente y que haya un circuito cerrado. El circuito más básico que existe, ¿sí? Consiste en la fuente de tensión, un interruptor que abre o cierra el circuito a nuestra voluntad y una carga eléctrica que en este punto va a ser representado por esa bombilla, ¿sí? Por ese foco. Entonces, todas las magnitudes que nosotros estudiamos anteriormente se relacionan entre sí por medio de la ley de Ohm, ¿sí? La ley nos va a relacionar la corriente, la resistencia y la diferencia potencial o voltaje. Entonces, el señor Ohm hizo el experimento de pasar en un circuito muy parecido a la corriente, y determinó variando lo que son las resistencias, el voltaje y la corriente, y llegó a estas conclusiones, ¿sí? Que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esas conclusiones se resumen en estas fórmulas que tenemos acá, que bueno, está bien bonito este círculo, en el cual podemos, obviamente, tenemos las tres magnitudes, y luego si ponemos un igual, entonces ponemos voltaje igual a intensidad por resistencia, resistencia es igual a voltaje entre la corriente, y en este caso la corriente es igual a la velocidad entre la resistencia. Eso está muy bueno porque nos da una relación entre todo y para el cálculo de circuitos es bastante útil. ¿Sí? Seguimos adelante un cacho y vamos a ver cuáles son los problemas que podemos llegar a tener en un circuito, ¿sí? En un circuito, los principales problemas que podemos llegar a tener es que el circuito está abierto y se interrumpa, como ya les había dicho, el flujo de electrones. Es muy común que esto pase cuando se rompe un conductor o cable, ¿sí? Y el otro problema que podemos llegar a tener, en este caso, sería el cortocircuito. El cortocircuito no es más que, digamos, una interconexión entre un punto del circuito y otro, sin que éste pase por la carga, ¿sí? De forma que, como habíamos visto anteriormente, si quieren hacer el cálculo, la intensidad de corriente que viene dada por el voltaje entre la resistencia, si nosotros al circuito le ponemos una resistencia pero muy bajita, la intensidad de corriente nos va a tender hacia el infinito. De forma que vamos a tener un amperaje muy grande, ¿sí? El problema aquí recae en que nuestros conductores o nuestros cables, en este caso puse aquí una tablita para el cobre, van a tener cierta tolerancia al paso de la corriente, porque dijimos que tenían también, aunque tengan baja resistencia, si pasamos demasiada corriente, va a tender entonces a calentar nuestro conductor por la ley de Joule, que establece que mientras más resistencia se pierde la energía, no se pierde, se transforma en calor, la energía se transforma en calor y va a terminar quemando nuestros conductores, ¿sí? Entonces, sabemos que si tenemos una resistencia muy baja, va a terminar calentando los cables y en el peor
peor de los casos, los va a terminar quemando. Entonces aquí está una tablita más o menos y vemos que un cable de 0.75 milímetros cuadrados nos resiste o nos aguanta, nos tolera hasta 12 amperios de intensidad de corriente. Y así sucesivamente hasta el cable de 10 milímetros. Entonces, es por eso que esta es uno de los peores fallas que nos puede pasar, ya que podemos quemar tanto el conductor como algún otro componente, sobre todo si son componentes electrónicos. Bueno, con esta terminamos esta parte de lo que es una pequeña introducción. Aquí hay mucho que hablar y mucho que contar, pero obviamente por el tiempo tengo que distribuir un poco, ¿sí? Entonces no les puedo hablar de todo lo que quisiera. Si tienen alguna duda hasta ahora, pueden hacer alguna pregunta y con gusto les respondo. Mientras pasamos al segundo tema, que es el multímetro. El multímetro, obviamente, es la herramienta, si es multímetro, polímetro, tester, es la herramienta que nosotros utilizamos y una herramienta fundamental para nosotros los técnicos para poder medir esas magnitudes eléctricas que ya les había dicho, ¿sí? Como vemos aquí tenemos lo que son las puntas, vamos a ver lo que son las partes, las puntas de medición, los terminales de conexión, llave selectora y la pantalla de lectura, ¿sí? Importantísimo aquí, que aquí tenemos diferentes símbolos eléctricos, los cuales nos van a indicar qué magnitud vamos a leer, ¿sí? El voltaje en corriente directa, corriente alterna, resistencia, si queremos medir continuidad o queremos medir algún diodo, capacitancia, en este caso trae para medir frecuencia, y luego corriente, sí, pero en diferentes niveles. Este está en microamperios, miliamperios, y ya en amperios, ¿sí? Importantísimo el saber conectar las puntas de nuestros testers. Ya casi que todos creo que lo deberían saber, pero los refresco, ¿sí? Este punto com es un punto común, en el que siempre va conectado el cable negro, así por convención. Y las puntas rojas siempre, dependiendo de los parámetros, las magnitudes que queramos medir, van a ir conectadas en los terminales que corresponda, dependiendo del caso. Si queremos medir corriente, si queremos medir capacitancia, voltaje o resistencia en este terminal, y si queremos medir una corriente que vaya en el orden de los micro o miliamperios en esta punta. Bien, entonces la forma correcta de medir, y esto es muy importante, la tensión se mide siempre paralelo al circuito, ¿sí? Más la corriente siempre se mide en serie, lo que significa que hay que abrir el circuito y colocar las puntas en el circuito o componente en serie para poder medir. Si medimos la corriente de forma paralela, ¿sí? Como si estuviéramos viendo la tensión, podemos llegar a quemar nuestro instrumento. Esto es lo que le tengo que decir acerca del multímetro, muy cortito por acá. Si tienen otra vez alguna pregunta, me la pueden decir. Obviamente tenemos también para medir resistencia, paralelo también, como se mide la tensión, ¿sí? Y bueno, seguimos a lo que más me interesa en el día de hoy, que serían los planos eléctricos, y que todos más o menos tengan alguna idea de cómo interpretarlos o analizarlos de forma correcta, ya que no, son de gran ayuda, y esta parte es una herramienta que la tenemos en el DISIS, y que la tenemos a mano, pues entonces estaría bueno aprender a utilizarla, ¿sí? En primer lugar, los esquemas eléctricos vienen con este formato, ¿sí? O cajetín, en el cual se especifica aquí, en el cajetín, en este formato, se especifica o nos da mucha información sobre quién hizo el plano, cuándo se hizo, si tiene un número de partes, si tiene algún número de reemplazo, si tiene alguna tolerancia, el nombre, viendo a ver con qué se refiere. Entonces, nos da muchas partes, nos da mucha información sobre la parte o el esquemático que estamos viendo. Tenemos la otra parte que son la descripción de los componentes. Si bien este plano es bastante pequeño, hay planos que son solo
el diagrama eléctrico tiene muchísimos componentes. También se puede poner en una hoja por separada. Luego en la parte central vendríamos viendo lo que son el plano eléctrico en como sí, o el diagrama eléctrico. Y luego vamos a tener en cajetín, en el membrete, vamos a tener estas divisiones, ¿sí? Que va en letras consecutivas y números consecutivos, en el cual nosotros podemos sectorizar el plano. De modo que si tenemos un plano muy grande, y ese plano sale un cable o sale un conductor que va hacia otro plano, podemos poner las coordenadas. Por ejemplo, si me paro aquí sería la 3F, y luego aparece en el otro plano el número del plano al que se refiere, y ir a ese plano, ubicarme en ese sector y ubicar rápidamente el cable que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces, es importante que podamos saber utilizar estas grillas de sectorización, ya que son bastante importantes. Eso es en cuanto a la generalidad del plano. Bien, en cuanto a lo que vamos, le hacemos un zoom aquí, lo que es el esquema eléctrico. Vamos a encontrar los diferentes componentes. Obviamente todo esto está bajo normas eléctricas, incluso normas INAN contemplan, que son las de acá de Argentina, contemplan cómo se deben dibujar los planos. Pero en fin, vamos a tener todo lo que son los componentes y la nomenclatura, ¿sí? Este L1 puede ser L1, L2, o N también para el neutro, que son las líneas de alimentación o línea de entrada, que va a ser una línea, la línea de alimentación y la línea de neutro. Cuando tenemos estas líneas así, significa que son un sistema, ¿ves? Sistema cerrado. En este caso sería lo que es el interruptor, ¿sí? En este caso sería, este símbolo se utiliza para digamos, un capacitor, que en este caso se utiliza como supresor de ruido, y este sería nuestro motor, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos las dos líneas de entrada, ¿sí? Que cuando se aplica este switch, ven acá, se cierran los contactos y permiten el flujo de la electricidad. Si hay algún ruido eléctrico, porque este sistema no tiene neutro, y se supone que está perfectamente balanceado, lo suprime este pequeño capacitor que tenemos acá, pasa la carga de electrones, la carga eléctrica, hace su trabajo y se devolvería cerrando hasta L2. Aquí vemos que este sistema o este switch está manejado por dos interruptores, ¿sí? Uno que tiene este simbolito y el otro que es el Q1, que se activa Q1, o sea, generalmente cuando se activa manualmente, y ese 1, y que cuando tiene esta cajita con esta P sería cuando se activa mediante algún presostato, ¿sí? Entonces, en el siguiente plano, vamos a ver. Le puse aquí los dibujitos para que lo tengan más o menos en cuenta, ¿sí? Para que estén un poco más familiarizados. Vamos a ver el de la K5, que ya es un poco diferente, pero igual sigue siendo bastante sencillo. Entonces, acá en el de la K5 tenemos el conjunto completo, ¿sí? Entrada de línea, entrada de neutro, tenemos la tierra masa, tenemos el interruptor. Fíjense que este interruptor o esta llave se maneja tanto de forma manual como por el interruptor, ¿sí? Del auto-stop, ¿sí? Cuando soltamos el gatillo, baja el pistón y nos abre este circuito, va la corriente. Entonces, por esta señal de que es manejado este interruptor de esas dos formas. Luego si seguimos por aquí por la línea, bajamos acá, tenemos una protección térmica, que no lo habíamos visto antes, y ya luego tenemos el motor. Fíjense que aquí ya tenemos este motor que habíamos hablado inductivo, que tiene dos devanados. Los devanados se representan con este símbolo, con esta simbología, y que tiene en paralelo conectado al capacitor que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Luego de que el flujo pase por aquí, entregue
su energía o carga eléctrica se devuelve hasta el neutro cerrando el circuito. Muy bien. Le quería comentar también este punto que tenemos un sistema, un código de colores, dependiendo, dependiendo, en este caso que es monofásico, ¿sí? Vamos a tener que la línea va a ser marrón, el neutro va a ser azul, y los cables de tierra, por norma, siempre van a ser verde y amarillo. Seguimos un cacho acá, y vemos aquí el de un HD615, ven que ya se va haciendo un poco más complejo, todavía no siguen siendo mucho más complejos, pero sí se le van agregando cosas, y tenemos todo lo que es el conjunto, ¿sí? Eléctrico, conjunto de interruptor. Aquí vemos que tenemos interruptor Q1, ya no vamos a tener la S con la cajita de caja presión, sería en este caso ya pasa a ser Q2, sería ser nuestro interruptor. Y luego pasamos lo que es el motor, como ya les había dicho, cada uno de estos símbolos representa el bobinado. Este símbolo representaría el condensador, ¿sí? Entonces iríamos apretando acá Q1, ¿sí? El interruptor número 1. Se cerraría el circuito, pasaría la corriente, ¿sí? Si este circuito está cerrado, pasaría la corriente, pasaría el motor, pasaría la corriente por el desfase, habría el desfase entre un devanado a otro de corriente, haría que el motor rotara, obviamente, y saldría por la línea de neutro, ¿sí? Muy bien. Tenemos 6 minutos. El último que le quería mostrar es el del HD1021, que tal vez es el más complicado que se puedan conseguir por allí, porque aquí ya vamos a tener lo que es un contactor, un guardamotor, ¿sí? Y vamos a tener también un bobinado extra de protección contra el sobrecalentamiento, ¿sí? En general, vemos aquí lo que tenemos un arranque simple de motor. Este arranque se utiliza generalmente para casi todos los motores, hasta 7 HP más o menos. Ya luego tendríamos que usar otras cosas como arranque delta estrella, estrella triángulo, otras cosas para hacer más fácil o mejor el arranque del motor. Acuérdense que los motores trifásicos tienen un alto consumo de corriente al arranque, ¿sí? Entonces, hasta este punto, desde el punto de nuestra hidro, se la banca muy bien este sistema, ¿sí? Y vamos a tener 3 líneas, ¿sí? La trifásica. Vamos a tener una tierra que obviamente va a estar conectada al motor. Las 3 líneas. Recuerda que entre línea y línea vamos a tener 380 voltios. Aquí vamos a tener lo que es el motor o la protección de motor. El guardamotor también se le dice. Este guardamotor cumple 3 funciones. Tiene una protección contra cortocircuitos, contra sobrecarga, cuando se eleva la temperatura del motor, y cuando se eleva el consumo de corriente, ¿sí? Y la tercera función de él es actuar de interruptor, ¿sí? Si seguimos, vemos que la línea de potencia, vamos a tener aquí K1, que K1 es la nomenclatura que siempre se utiliza para representar el contactor. Y luego, si seguimos, vemos aquí el motor. Dependiendo nuestro proveedor, vamos a tener diferentes tensiones, que uno es de 230 voltios o 400 voltios, lo que está diseñado que trabaja este motor, y vemos la conexión si va a ser en estrella o delta, ¿sí? Ahora, como vemos acá, esta es la línea, digamos, de fuerza, ¿sí? Pero necesitamos también una línea de control, o la línea de control para que se apague. Entonces, a medida que van creciendo los planos, vamos a tener así la línea, digamos, de la línea de corriente, la línea fuerte, ¿sí? Del lado izquierdo, luego va a venir la línea de control, y luego, en caso de que aplique, vamos a tener aquí otra línea que va a ser de indicadores. Generalmente son luces, ¿sí? Aquí si seguimos, vemos acá que tenemos el pressure switch, que nos abre o nos cierra el circuito dependiendo
si abrimos o cerramos la pistola, ¿sí? Si tenemos presión o no presión en el pistoncito ese auto-stop. Luego vamos a tener aquí lo que son los clamps. Los clamps son como que los contactos que nos ayudan a que el contactor quede fijo, ¿sí? Y que no se esté soltando. Y por último, aquí vamos a tener lo que es el bobinado de arrollamiento, por así decirlo, que protege el motor contra lo que es sobrecalentamiento, ¿sí? Aquí tenemos obviamente los contactos K1, se refiere a este mismo K1 que es contactor, y estos son las bobinas, ¿sí? Tenemos que energizar las bobinas obviamente para que se pueda magnetizar y quedar, digamos, trabados mientras los estamos usando. Entonces, gente, la verdad que mucha información de este tema. 45 minutos creo que no son suficientes. Lo resumí un montón para que nos cupieran este poquito de tiempo. Entonces, nos quedan unos 2 minutos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, es el momento de hacerla. Pueden alzar la mano o escribirla por el chat. Y así aprovechamos estos minutitos restantes. Sí, el bobinado del motor se acciona cuando, aquí sí me pregunta que el bobinado del motor, luego de que se acciona. Sí, el bobinado sí. El bobinado del motor se acciona después que se active K1. K1 es el contactor, ¿sí? Para que se active el contactor, el switch de presión debe estar cerrado, ¿sí? O debe estar el circuito cerrado. Debe haber continuidad en el arrollado del motor, ¿sí? En el arrollado de protección. Recuerden que tenemos un switch que a medida que levanta temperatura el bobinado se abre y entonces no permite la continuidad. Y obviamente tenemos que energizar la bobina A2 y A1 de K1, ¿sí? Esas son las condiciones para que se active el motor. Sí, también me pregunta que si tiene cierta vida útil o cantidad de sobrecalentada, ¿sí? La verdad que son pocas, hay veces que este arrollado cuando se sobrecalienta mucho se daña y no vuelve a cerrar, entonces diría que tratemos de que nunca la máquina trabaje en sobrecarga, ¿sí? Que nunca el motor trabaje en sobrecarga. Y Roberto, sí, vamos a compartir, voy a subir esta presentación, las voy a compartir. Miguel nos dice que también la baja tensión es un problema importante, sí, que nos va a hacer sobrecargar 2 fases y nos va a subir el consumo de corriente eléctrica. Las presentaciones las voy a subir pronto, no sé si pasarla por los chats por los grupos de WhatsApp. Creo que el viernes estoy agregándole un poco de información a unas porque como son presentaciones que tal vez